provincia de Callao. Actual problemática, tenemos los delitos comunes. He plegado algunas estadísticas, ¿sí?, que me han permitido. En el 2006, y usted lo sabe, un poquito a través del diario El Comercio. Yo también cuando lo vi, cuando lo dijeron en la televisión, no lo podía creer, que a tanto hemos llegado. Nos dice que en el 2016 se han robado 2.282.000 teléfonos celulares. Eso está en El Comercio, por ejemplo. Y lo escuchamos en la televisión, en las noticias. Y digo, ¿cuántos celulares roban? Más de 2 millones en ese año. Entonces, el comercio ilegal de estos aparatos mueve más de $500.000 mensuales. Es un negociado, pero a más no poder, ¿no? Entonces, en estos 2 últimos años, 24 jóvenes fueron asesinados por intentar evitar el robo de sus equipos, los sectores celulares. Ahora yo le digo de la conducta delictiva. ¿Por qué toco este punto? Porque es necesario, de repente, enfocando un poquito, a manera de poder realizar cierta política preventiva, ¿verdad? Que es lo que me moviliza estar acá. Entonces, hoy en día, pues, desde mi trinchera, desde mi ámbito laboral, ¿qué es lo que me dicen los delincuentes? ¿Qué es lo que me dicen las personas que están involucradas, por ejemplo, en este hacinamiento, en esta situación desprovista de poder cumplir algunas necesidades básicas? Porque la gente también se enferma estando en privada de libertad. La gente se enferma de su salud, ¿no? Y en algún momento, ¿por qué digo esto, no? Porque lo que tácitamente me dice, por ejemplo, un privado de libertad, doctor, todas estas cosas se evitarían si la gente colaborase. Hay una palabra mágica, doctor, cuando se suscita un ilícito, un evento peligroso, algo complicado, un robo, qué sé yo, hay una palabra mágica que la propia gente del mundo lo expresa. ¿Cuál es? Digo, ¿cuál es? Se llama colaboren. Es algo tan fácil, doctor, que la gente tiene que colaborar. La gente que no colabora, así me dicen tácitamente, doctor, se baja al piso, así me dicen. Se baja al piso en el mundo del AMPA significa que se lo van a matar. Entonces, pero la gente defiende sus cosas, la gente les cuesta un trabajo, la gente les cuesta su sudor, su trasnoche, sus horas extras, qué sé yo. ¿No te parece injusto? Pero doctor, la gente eso no entiende. A ver, díganle a los muchachos que están saliendo, la gente que está emergiendo. Usted se da cuenta, lo que capturan son muchachos de 24 años, 23 años, 22. No capturan a gente de 40 años, 45 años. Esa generación que ya fue. Usted, doctor, se fija en la televisión, son muchachos que están delinquiendo 3 años, 4 años. Y que caen ya cuando pues ya se meten en algo más grande, qué sé yo, ¿no? O caen en sus propios, se marean en sus propias cosas y caen, ¿no? Son apresados, ¿no? Entonces, hoy en día pues los muchachos son atrevidos, me dicen, ¿no? Y me lo dicen también gente prontuariada, ¿no? Y hoy en día pues hablamos, por ejemplo, del Robin Hood de los años 80, por ejemplo. Hablamos de Federico Perochina López, por ejemplo. El loco Perochina fue mi interno. Quinto ingreso en el año 95 por homicidio en Chosica. Y él era hermano, me acuerdo, bajaba de la plaza de armas, me cuenta él. Federico Perochina López fue uno de mis internos, me acuerdo, en el año 95. Cuando yo estaba haciendo psicología todavía, era mi tercer año de psicólogo en el Vigancho. Me decía, doctor, no pude evitar, ¿qué ha pasado? No, vengo por homicidio, cuéntame. Pues doctor, yo estoy caminando con mi Biblia porque yo quería cambiar, me dice, no. Y la espada me va a salvarme del peligro, de la mala junta, qué sé yo. Entonces, yo le digo, pues, cuéntame. No, es que yo estoy caminando y me dicen, Federico, oye Federico, a ti, ya te has olvidado. Y me comienzan a cargosear y estaba drogado, me dicen, ¿no? Y yo estaba sano, estaba bajando por la plaza de una Chosica y me comienza a querer bolsiquear, me quería pedir agua a la fuerza. Y yo le decía, vete, no quiero problemas, vete. ¿No? Llegó una de esas, le saca un verduguillo, el otro fulano, le saca un verduguillo y se han abrazado y se han empujado. Y en una de esas se cae, Federico se cae, ¿no? Porque esto lo empuja, porque se cae o lo empuja, le iba a hincar y la navaja, como él también ha sido delincuente y conoce el manejo, le iba a matar. Entonces él le da la vuelta a la mano y se echa encima y al final se incrusta en el pecho del otro y lo mata. Quinto ingreso por homicidio, Federico Perochina, el famoso Robin Hood. Y él no me ha contado
que él se iba a las quintas del Rímac, del distrito del Rímac, y se iba a entregar dinero a las doñas ahí de las quintas, a los más necesitados. Eso dice, busca en internet. Eso dice la historia. Entonces, y que no me lo han contado. Yo lo he vivido. ¿Me dejan entender? Entonces, para que usted sepa que, ¿por qué hago esta comparación, no? Porque en algún momento una cosa es delincuente de los años 80, 90, y hoy en día el delincuente de estos años está más desprovisto, está más despilfarrado, está más loco que nunca, ¿no? Así, obviamente hablando, de alguna manera no le importa nada, ¿no? Hoy en día tú te vas al Callao, muchachos de 14, 15 años ya tienen arma en la cintura, te están robando, ¿no? Entonces, pero hace 30 años no se veía eso, ahora sí se ve. Y los propios chanacos dicen eso, doctor, tengan cuidado con los muchachos no miren, doctor, lo ven a usted, ¿no? Así sea el psicólogo igual, tengan cuidado, ¿no? Entonces son las cosas, ¿no? Bien, una pequeña anécdota, ¿no? Entonces, delitos especiales, el INEI hablaba del homicidio. En el 2015, tengo un poco de retraso en esta estadística, 2.200 homicidios durante el 2015, asociado, por ejemplo, al feminicidio, ¿no? En Castro existen aproximadamente 100 casos de feminicidio, con 25 a 35 años de cárcel. Estuvimos haciendo, en la Universidad de Lucho, cuando me encontré con él, llegando, hicimos una investigación de sicariato, ¿no? Te conté cuando llegamos, y hemos elaborado un artículo científico con otros docentes más de otras universidades, trabajando justo el tema del sicariato en el Perú, aplicándola por el Rocha. Entonces, interesantes hallazgos, ¿no? El monstruo, por ejemplo, el pegado y el monstruo de Cajabamba, por ejemplo, ¿no? Se suicidó en el penal de Cajamarca, ¿no? Hay muchos suicidios en los penales, ¿ah? Sino que no salen a la luz. Así como la Policía Nacional tiene su magnífica y extraordinaria oficina de prensa, la Policía Nacional resuelve sus cosas muy bien. En la Policía Nacional algo pasa y dice cierre la puerta y acá se soluciona. Pero a veces hay instituciones que no manejan bien sus asuntos y salen a la luz los escándalos, los problemas. ¿No? ¿Por qué este señor se tiene que suicidar? Yo he visto más de un suicidio en las cárceles, por diversos motivos. Desde el punto de vista psicológico, muchas veces se suicida por deuda, muchas veces también, ¿no? En un momento, ¿no? A veces la presión que significa no poder mantener a la familia, la presión que significa que estén acosados diariamente porque tienen deudas en la propia dinámica de la relación, ¿no? Entonces, decir que la psicología forense pues, nace del término foro, en la antigua Roma, ¿no? Para poder procesar o enjuiciar a alguien, ¿no? Se reunían las autoridades, ¿no? Algunos notables en el foro, y los denunciantes y denunciados tenían que explicar la versión de sus hechos muchas veces, ¿no? Para poder dilucidar y poder decidir la suerte, ¿no? De los que cometían delitos en sus tiempos. Forense viene de foro, en todo caso. La psicología forense, entonces, es la aplicación científica de cuestiones de derecho, ¿ya? Hay varias ramas de la disciplina forense, ¿no? He tenido la oportunidad una vez de escuchar a un antropólogo forense, porque también, así como hay forenses que trabajan en tema químico, físico-químico, por ejemplo, en muestras, también existen los que trabajan con tejido óseo, ¿no? En algún momento, ¿no? Cuando exhuman los cadáveres, muchas veces es como si en un momento yo una primera parte, puedo decir, el primer acto, y digo, ¿no? Es en el crimen, ¿no? Vamos a acercar todo, vamos a cerrar, y puedo decir en un momento que el cuerpo habla, ¿no? La forma como está ubicado, vamos a revisar el diario, ¿no? Su álbum de fotos, su billetera, sus servicios higiénicos, qué sé yo, todo lo que es su historia de alguna manera se traduce en lo que existe ahí físicamente, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Y yo hablaba con el antropólogo forense y me decía, ¿cómo tú haces para poder darte cuenta que la antigüedad, ¿no? O de repente poder saber hombre o mujer y todo eso, ¿no? Y somos expertos en eso y de alguna manera
ellos partían siempre de la cavidad craneana, ¿no? Todo. Basta que a una persona se le encuentre el cerebro, o sea, el cráneo, la cabeza, para poder determinar ipso facto si se habla de varón o mujer. Entonces eso es una característica que a todas luces han desarrollado por la forma, ¿no? Entonces, y bueno, interesante, ¿no? De repente por ahí también saber qué es lo que podríamos nosotros encontrar en una escena del crimen. La escena del crimen muchas veces está asociado a lo que significa la autopsia psicológica, ¿no? Que en algún momento algunos lo llaman la necropsia psicológica. Así como existe una autopsia médica, también existe una autopsia psicológica. La autopsia psicológica parte del hecho de que en algún momento hay que conocer las características psicológicas de la persona que ha sido muerta, ¿no? Que ha sido asesinada, ¿no? Y eso pues de alguna manera se traduce en la experiencia, en la expertise de la persona que puede estar manejando de repente información previa, ¿no? De repente el entorno de la víctima, ¿no? De repente algunos hobbies, algunas actividades, algunas preferencias que puede tener la víctima, ¿no? Y el victimario de alguna manera también sale a la luz, porque en un momento se puede detectar el género de la otra persona, ¿no? Porque si hablamos de una conducta homosexual, podríamos entender que la atracción es a la persona del mismo sexo. Entonces, eso pasa mucho cuando encontramos a los peinadores que son asesinados, ¿no? Doctor, una pregunta, sí. Disculpe, eso es lo que usted dice de la necropsia psicológica. Ahí lo único que los psicólogos realizamos es la observación, para ver cómo es que la persona, cómo la encontramos, en qué posición está, cómo ha muerto, qué es lo que está alrededor del lugar donde él ha fallecido. Vemos todo eso. Hacemos dos tipos de observación. Lo dicen los textos, existe una observación general y una observación específica. Una observación general parte de lo que de repente podría ser tu primera impresión de la escena del crimen, ¿no? Una primera impresión parte, lo voy a trabajar análogamente. Es como que si tú te vas a un estadio y tú entras por la puerta principal y te das cuenta de qué cosa hay en el estadio, ¿no? Ves auditorio lleno, ves dos equipos que están jugando, ves a un árbitro, algo así, ¿no? Y de alguna manera ves un color celeste de un equipo, un color amarillo de otro equipo. O sea, la observación general me dice a mí la observación de las características físicas de los sujetos motivo de evaluación. Para el cine del crimen, tu observación general sería en todo caso a quién has encontrado, a una persona, más de una persona, has encontrado una persona de sexo femenino, sexo masculino, has encontrado a esa persona en qué posición, la has encontrado maniatada, la has encontrado ahorcada, la has encontrado, no sé, de cúbito ventral, no sé, todo eso, ¿no? Desnuda, la has encontrado, no sé, con un arma al costado, etc. Pero una observación específica ya va a partir de algo más fino. ¿Qué significa, por ejemplo, desglosar a través porque el cuerpo de alguna manera no te va a decir porque he tenido pues una infancia desoladora, ¿no? Pero sí quien te lo va a decir es la persona que es de su entorno familiar. Por eso el psicólogo muchas veces hace la terapia familiar. Muchas veces la persona el profesional psicólogo tiene que agenciarse de personas que han sido parte del medio, del entorno de la persona, ¿no? ¿Correcto? Que es motivo para un mejor discernimiento, ¿no? O evaluación del hecho criminal, ¿no? Entonces, un poquito para eso, ¿no? Para explicar esto. ¿Necropsia psicológica? Sí. Necropsia o autopsia. Necropsia o autopsia lo llaman. ¿Autopsia psicológica también? La literatura habla de necropsia psicológica o autopsia psicológica. Antiguamente se llamaba autopsia psicológica. Ahora se llama necropsia psicológica. Creo que en el tiempo ha venido modificándose. La primera vez que escucho. ¿Y para qué sirve eso? Sirve para poder saber de repente qué características principales están en la escena del crimen, ¿no?
que de repente por ahí vemos nosotros a un sujeto en el orden de variables sociodemográficas, ¿no? De repente en un momento la jurisdicción, ¿no? De repente en un momento, de repente yo me doy cuenta en la observación específica, de repente por ¿qué hace el forense ahí? Coge la billetera y lo primero que tenemos que ver es su identidad, ¿no? Tiene una identidad reniegue, tiene un domicilio, ¿correcto? De repente el suceso ha pasado en Lince, un domicilio en Lince, pero su domicilio de él después, a ver si me ocurre, en Chincha, ¿no? ¿Qué hace un sujeto en Chincha, un día particular, correcto? Y cruzando información, trabaja en Chincha, que hace un miércoles en Lince y muere en Lince, ¿no? Algo así. Es decir, nosotros nos valemos de toda información que sea productiva y que nos permite evacuar al final un informe. Porque eso no es usual que lo pidan, ¿no? ¿Cómo? No es usual, digo, que lo pidan. No, sí, en algún momento nos van a pedir, porque en algún momento estamos hablando nosotros del forense del Ministerio Público, ojo ahí. Yo soy forense de los penales. Te estoy diciendo más o menos en qué radica el trabajo del forense de Fiscalía del Ministerio Público. Cuando muchas veces la policía es llamada para poder, con el fiscal, darse cuenta las motivaciones del crimen, quiénes son los participantes, ¿no? Correcto, cómo se desarrolló la motivación, qué se encontró. Entonces el fiscal da fe y van a levantar el cuerpo a la Policía Nacional y en un momento el forense también es llamado. El fiscal permanentemente molesta al psicólogo forense porque eso implica la información que se tiene cuando se encuentra un cuerpo. Acá no hacen ninguno, todo los tipos de investigación criminal, no. Está mal llevado. Solamente el médico forense que hace levantamiento de cadáver. No, El psicólogo forense ni hay. No hay. Acá no hay. Acá no hay. No hay. En Lima sí. Hay una, Ahí es. pero se encarga más en lo que es la base del testimonio, También las contradicciones. para el testimonio. Pero perito netamente de lo que usted ha llamado autopsia psicológica, no. No hay acá. Pero sí, se da. Por eso existen esos capítulos de necropsia, cosas biológicas. Sí hay. ¿No? Sí, tengo colegas pues, que trabajan en el Ministerio Público. Incluso han trabajado para Limpia, ahora trabajan para el Ministerio Público. Y van a hacer sus comisiones. Eso. Pero que no se dé acá ya es otro tema, ¿no? Otro contexto. No sé por qué no está acá. Pero lo cual no quiere decir que el médico no vaya, el médico también va. Pero muchas veces el médico va, pero muchas veces requiere a veces la presencia del psicólogo, ¿no? Para poder hacer un equipo de trabajo más contundente. Aquí he pegado una diapositiva que yo lo expliqué de la 3R del INPE, ¿sí? De lo que moviliza a mí el trabajo de los penales, ¿sí? Rehabilitación, reinserción interna de la sociedad. Para ello se requiere un buen diagnóstico que debe diseñar el tratamiento. Aquí voy a explicar, por ejemplo, me he atrevido para que haya una comprensión, porque ya les hablamos de los perfiles. Por ejemplo, el perfil de un interno, ¿no? El perfil, ¿no? O algunos rasgos de un interno. Por lo general, ¿cuál es el perfil de un interno? ¿O qué se desencadena fruto de una privación de la libertad? Definitivamente, una primera instancia es la baja autoestima, ¿ya? Una baja autoestima. Pues nadie aplaude, nadie se pone alegre cuando lo separan de la familia. Es algo que tiene un cuadro psicopático, ¿no? Es algo que se llama un psicópata. El psicópata muchas veces estando en prisión dice vamos a la casita. Yo he escuchado más de un psicópata que alegremente dice que la prisión no me va a matar. Y la prisión para ellos es un recreo donde ellos saben lo que tienen que hacer. Su propia maledicencia les lleva a evaluar de manera positiva un lugar donde ellos van a poder gobernar de manera inteligente, van a poder liderar, y eso es lo que hace un psicópata. Y el psicópata, directo o indirectamente, lidera a uno más de una persona por su capacidad intelectiva que tiene. Entonces, cuando nosotros hablamos de una baja autoestima, se entiende, ¿verdad? La falta de culpabilidad también ese es un tema que también se tiene. El consumo de sustancias, también algo que lo siente, pero para nosotros que estamos fuera de eso es insólito, ¿no? Por ejemplo, en algún momento una persona dijo, una madre dijo, doctor, yo lo prefiero que esté en mi casa fumando, tener en mi sala o en la azotea, antes de que esté en la calle, porque en la
calle hay peligros. En la calle lo pueden matar, en la calle lo pueden atropellar, lo pueden confundir, al final termina en la comisaría o termina muerto. Yo lo prefiero que esté en mi casa. Hasta ese tipo de respuestas he escuchado. Yo creo que esa respuesta puede ser más bien familiar incluso. Porque en un momento hablamos nosotros de ese arraigo, ¿no? Que por ahí significa pues demasiado sentimiento, demasiado paternalismo, muchas veces que lleva a que el chico pues, no enfrente, ¿no? La vida, los retos, ¿no? Entonces, claro, entonces, por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo primo hermano? ¿Por qué? Y para terminar esta parte, ¿no? Porque en un momento el drogadicto que no tiene plata ya para fumar, al final va a chocar por la propia casa. Y al final me voy a llevar esto, me voy a llevar este estampa. Al final me voy a llevar los libros, porque alguien me va a dar algo, un dinero para seguir fumando. Señores, yo le digo, su familia tiene que estar internada. En un momento va a empezar con la plancha, al final va a terminar con el plasma de 50 pulgadas. 3 de la mañana se lo va a llevar. Y todavía cínicamente yo he escuchado más de una vez que decía, mamá, nos han robado. Y cuando él así, ¿no? ¿Se acuerdan? Es complicado. El tema de consumo de sustancias en privación de libertad, que es un tema bastante alto. ¿No? Entonces, cuando hablo, por ejemplo, de la familia desestructurada, yo creo que su propio nombre lo indica, ¿no? En momentos el privado de la libertad tiene mucho de eso, ¿no? La precocidad, lo que significa no tener las garantías o la seguridad de haber tenido pues, un hogar constituido, ¿no? De repente las familias disfuncionales, padres que se separan, y ese es un riesgo muchas veces, ¿no? Yo estoy convencido en momentos que hay que hacer de repente algo de sacrificio por los jóvenes a veces, ¿no? Porque si yo me voy a arriesgar, ¿sabes qué? Hay pareceres y pareceres al respecto también, pues. Hay que respetar los puntos de vista, ¿no? Yo me puedo separar, ¿no? Los hijos no son una limitación. No sé si se escuchan eso. Aléjate, sepárate. Vas a ver cómo tu hijo termina de aquí mañana. Entonces tú eres responsable de lo que has traído al mundo. Yo exhorto mucho eso. Entonces tendrás que ser la mártir, pues. O por tu decisión tan fácil, por ese facilismo, vas a arriesgar la vida, es una vida, ¿verdad? ¿No? Él no ha venido al mundo para aplaudir lo que tú haces, él ha venido a tener garantías. Eso lo digo muchas veces en público. A algunas personas no les gusta, porque algunas personas tienen cierta liberalidad en ese tema, ¿no? Tanto y viceversa, ¿no? Con todo respeto, el varón y la mujer, ¿no? A mí no me ata ella, él también no me ata, yo me voy. Pero si yo sigo de por medio, los hijos son de los padres, son de los abuelos. Entonces eso también es un tema que también hay que manejarlo con pinza muchas veces, ¿no? Es muy delicado porque a veces cuando existe violencia también dentro del hogar, también más tóxico es mantener esa relación. Por supuesto, más daño hace. Efectivamente, ¿no? Entonces es un tema bastante difícil, bastante complicado. Existe, por ejemplo, hablamos con mucho, ¿no? El paz pega el tema de las conciliaciones, ¿no? Acá, ¿no? Entonces es un tema que de repente también amerita mayores análisis, ¿no? Pero hablamos de la conducta humana, pues de la conducta humana compleja. La conducta humana, siempre lo digo, es impredecible. Depende de la teoría, porque de repente se habla de manera experimental, la conducta humana sí es predecible, pero también es impredecible. Eso es lo apasionante de la psicología, ¿no? Cuando hablamos nosotros del perfil, hablamos, por ejemplo, del bajo control de la ira, ¿no? El bajo control de la ira, ¿no? La ira, ustedes saben que es una emoción negativa. Nadie quiere sentir eso, pero a veces lo podemos experimentar. De repente en una situación de crisis, de repente no tanto a la ira, ¿no? A la rabia, la cólera, de repente solamente al miedo o al temor, porque las emociones negativas también tienen sus niveles, ¿no? Uno tiene miedo, pero una cosa es que siente el terror es otra cosa, ¿cierto? Tú puedes tener miedo, ¿no? Temor en ver una película pues, de algo chico, antiguamente, en nuestra época, o de repente ver una película de Chucky, ¿no? Que le dicen a los chicos, no veas Chucky, no vas a dormir, ¿no? Y el adulto incluso, a mí no me gusta ver Chucky, por ejemplo, ¿no?
no es que esté traumatizado, sino que no me parece adecuado, ¿no? Que las personas vean que lo estaban cuchillando al otro y el otro con un cuchillo, ¿no? O sea, habiendo series, bueno, es mi posición, ¿ah? Es mi posición. En un momento criticamos el Goku también, ¿no? En los colegios prohibieron el Goku, porque ahí es todo maltrato, es puñetes y patadas. Y en un momento en los colegios todos se sentían Goku, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces un poquito, si retrocedemos en el tiempo, entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Bajo control de la ira. Hay manejo de la ira, pues, ¿sabes? Nosotros en los penales trabajamos bastante la tolerancia. El que habla, por ejemplo, instauró en los penales la famosa terapia psicorrecreativa. Tres profesionales que en el año 2001 trabajamos la terapia psicorrecreativa, muy poco tocada en los manuales de tratamiento para los delitos, pero que hoy en día resulta bastante usada por muchos colegas a nivel nacional, la famosa terapia psicorrecreativa, ¿no? Donde de repente nosotros lo enseñamos a través del juego, a través de las dinámicas psicológicas, lo importante que significa manejar, por ejemplo, nuestra impulsividad, poder manejar nuestra tolerancia, nuestras habilidades sociales, la comunicación, la conducta proactiva, la conducta resiliente, que es importante en relación a la libertad, ¿no? Esa capacidad de poder enfrentar la adversidad, que sabemos que es la resiliencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces generamos espacios como estos de intervención psicológica que se llama la terapia psicorrecreativa. Yo lo practico muy seguido y los chicos están felices y contentos. Miren, lo he trabajado en muchas provincias, en varios departamentos, en unos años, desde 2001 que les cuento, y que de alguna manera me da a entrever que un poco de disciplina, un poquito de orden cerrado, un poquito de mente sana, cuerpo sano, un poquito de quitarle los malos espíritus a través del ejercicio físico y cerrar con un tema psicológico y terminar con un juego, constituye pues un trabajo explosivo para mí. Y eso lo trabajamos muy seguido. Por ejemplo, el que habla trabaja con silbato, yo trabajo con silbato. En un momento, pueden ir a tener a visitar, yo trabajo con silbato. Pocos trabajamos, yo diría con el dedo. ¿Por qué trabajo con silbato? Porque la experiencia y la dificultad del Señor. Porque a veces nosotros tenemos cargos y en un momento nos han abierto naves corpus. Y en algún momento la autoridad judicial te llama y tú tienes que oralizar y tienes que explicar las motivaciones por las cuales el interno se siente ofendido, se siente traumatizado, etc. Entonces, en algún momento alguien, me acuerdo en el 2003 que estuve a Okayama Morán, que es el psicólogo de 2005, tuve dos años de acuerdo, y uno se quejó que nunca había entrado al pabellón, que el psicólogo nunca trabaja acá, ¿cuándo ha venido? Y como es fuente que fue una todos a una, porque así es el sistema penitenciario, porque cuando dice ¿quién tiró la piedra? Nadie se habla, los 200 hombres, nadie dice yo fui, o él fue, nadie, castigo para todos, y se cerraron filas, así funcionan ellos. Entonces, aquí el psicólogo no entra, a partir de eso ya entendí. Y el 2002, cuando voy a Salita Colonia, en un evento que hubo, encontré un colega y me dijo, Roger, usa tu silbato. Así como el árbitro, usa tu silbato. ¿Quieres sancionar? ¿Quieres advertir? ¿Quieres pasar la voz? Usa tu silbato. Y me fui a comprar en la avenida Bancay ese silbato profesional, ese silbato chiquito de plástico que no tiene bolita, que es chillón, es profesional. Y no está 10 soles, 20, 30 soles, está más, pero tengo 40 soles, 45 soles. Y me funciona. Desde el 2002 uso mi silbato y todos los internos de muchos penales me conocen. Doctor, empezó el partido. Yo con mi silbato en los patios, primer piso, segundo, tercer piso, al pabellón que voy con mi silbato. Para que nadie diga nunca el psicólogo no estuvo. Porque el primer día reúno a toda la gente. Y le digo, este es el aviso. Esto lo escucha hasta el pericotito en la azotea que está escondido. Esta es mi llegada. Y todos los momentos que me toca trabajar grupal, con mi silbato. Curado el tema de la denuncia, que el psicólogo no va a trabajar, nada. Entonces son cuestiones, ¿no? En un momento, es como en algún momento, les cuento en algún momento, ¿cuál es el primer día de trabajo, por ejemplo,
el psicólogo penal, en mi experiencia, reunir a toda la gente, reunir a todo el pabellón. El pabellón que estoy asignado es mediana seguridad en el Callao. Hay casi 1000 varones ahí. 900 y pico y tanto de gitanos armados. Y estudio, como les cuento, 2002, 2009 y 10 y he regresado ahora a 2017. Y siempre he hecho eso. Para que sepan quién es la autoridad, quién es el responsable de la conducta. Y en algún momento es importante, el psicólogo tiene que hacer presencia, el psicólogo tiene que hacerse notar en el trabajo es la autoridad, así como es la autoridad del servicio social, así como es la autoridad del abogado, que es asignado también un pabellón. Entonces, ¿qué les digo yo? Les doy la pauta de tratamiento y que en el mismo día les digo, señores, yo no he venido a sancionar, no he venido aquí a señalar, no he venido a juzgar lo que haya sido juzgado. Pero todos ustedes solamente quisieran que uno se dé cuenta que su vida tiene que cambiar, uno solo. Y se mira unos a los otros y serás tú, se lo digo. Y así empiezan a trabajar. Y les digo y remato diciendo, no he venido a cambiarle la vida a nadie. Porque tienen un estudiar personalidad. Eso les digo, ¿por qué sí? Porque la personalidad, dicen los teos, se forman hasta los 18 años. Y un sujeto de 21 o 22, si está chueco, ya no lo puedes enderezar. Le puedes orientar, lo puedes guiar, le puedes reorientar, pero ya es complicado, tienes que batallar. Entonces, yo no he venido a cambiar la vida, yo no he venido a cambiar la vida a nadie acá, solamente he venido a guiarle, a recomendarle, a asesorarle, y usted decide. Está bien, chacho, se levanta una hora. Y así empezamos a trabajar. Eso es el primer día de labor, por ejemplo. ¿Y cómo hacen el ejercicio recreativo? Empezamos con ejercicios físicos, ¿no? Un poco de calentamiento, un poquito de estiramiento, un poquito de relajación muscular, ¿no? Después los ejercicios básicos, ¿no? Plancha, abdominales, lo que corresponde. Esa dinámica está Sí, después del primer ejercicio físico, luego entro al tema ya, ¿no? Hay unos ejercicios que yo lo he creado y que les encanta. Reniegan, pero al final se ríen, les encanta. Entonces, como son personas que son vitales y pueden hacerlo, no hay problema. Después, un poco de trabajo físico, viene el tema, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado ayer lo que es el manejo del estrés, ¿no? Que es parte del programa de tratamiento de intervención multidisciplinaria. El psicólogo se moviliza por programas de intervención. El psicólogo no hace lo que da la gana. El psicólogo se maneja por programas que lo instaura la superioridad y tienes tus fechas programadas para trabajar temas o actividades ya específicas. ¿Ok? Lógicamente, pero por tu capacidad y por tu formación universitaria o tu formación académica, puedes utilizar las herramientas o las estrategias adicionales que creas convenientes. ¿Ok? Entonces, después de los ejercicios viene el tema, ¿no? Manejo del estrés, un poco de concepto, más casos, más ejemplos, porque ellos son más visuales, ¿no? Un poquito pasamos una película, pasamos un audio y ahí estamos con ello, ¿no? Entonces, y después ya terminamos con una dinámica, ¿no? Que hay un sinnúmero de dinámicas, hoy en día hay manuales de dinámicas, de acuerdo al objetivo que quiere lograr, ¿no? Una dinámica de integración, una de concentración, tú ves la que es pertinente, ¿no? Y bueno, eso les gusta, están felices y se trabaja una vez por semana, esos programas, ¿no? Y el resto de los días ya es labor de intervención individual, en unos casos, tienes que elaborar los informes, tienes que clasificar y otras actividades más adicionales, ¿no? Es lo que se hace. Y doctor, por ejemplo, las psicoterapias individuales que usted realiza, ellos mismos son quienes buscan ayudas a quienes van y dicen yo quiero atender especialmente con el psicólogo, quiero pasarlo con el psicólogo, Ya. o usted tiene ya conocimiento de qué personas más o menos hay algunos problemas.
Partimos del Código de Procedimiento Penal. Así como el ciudadano de a pie tiene un libro que se llama el Código Penal, que este Código Penal justo acá, dice que a todo ciudadano le está permitido, siempre y cuando no esté sancionado y esté sancionado por este libro. Para el periodo de la libertad existe, por ejemplo, un libro que se llama el Código de Procedimiento Penal. El Código de Procedimiento Penal rige normativamente los destinos de un periodo de la libertad. ¿Qué actividades hacer? ¿En qué áreas puede involucrarse? En el área de servicio social, en el área de asistencia psicológica, de asistencia religiosa, en el trabajo, en el área de trabajo, ¿correcto? ¿Cuáles son sus deberes, sus derechos? Todo eso está en el Código de Procedimiento Penal. ¿Ok? El Código de Procedimiento Penal que rige los destinos del régimen que tiene un periodo de la libertad. ¿Correcto? Ahora, el trabajo psicológico en los penales, para ellos, es voluntario. Nadie obliga a nadie, como dije ayer con énfasis, ¿no? Señores, la puerta está abierta. Si usted reniega, piensa que esto no es lo suyo, puede pararse y se va. Nadie obliga a nadie. Vamos a mirar. Pero como usted es inteligente, se va a quedar. Porque sabe lo que le conviene. Porque sabe que en un momento van a estar al psicólogo para emitir un informe de apreciación psicocriminológica frente al juez. Porque usted va a solicitar una semi-libertad, va a solicitar una liberación condicional, usted va a solicitar una visita íntima, así que de repente por ahí su pareja, su conviviente, su esposa está en otro penal de su vida. Entonces usted requiere al psicólogo, entonces lo aplaudo, usted es inteligente, quédese. Pero aquellos que reniegan se van. Y usted que está durmiendo, se va a lavarse la cara. Entonces vamos dinamizando, vamos trabajando, le damos diciendo lo que tienen que hacer. Entonces estamos buscando nosotros que ellos participen, ¿sí? Los llamamos, ¿no? Por etapas con inscripción, generalmente es marzo, para empezar en abril a diciembre y trabajamos con ellos, ¿no? Bien, entonces también tenemos el bajo control, bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Una imagen, baja autoestima, todas las consecuencias, ¿no? La ansiedad. El trabajo psicológico se basa en teoría de la personalidad y criminológica, ¿no? Manejo teórico práctico y de evaluación psicológica, hablando de los modelos teóricos también, dependiendo de la tendencia del profesional para poder impulsar y hacer más efectivo su trabajo. Tenemos en el marco legal el Código Penal, que también tenemos que estar siempre sabiendo, ¿no? En qué artículo, por ejemplo, el 178A corresponde a violación sexual y hay unas prerrogativas ahí interesantes. De repente el Código Penal ya es reformado por algunos reglamentos también, ¿no? Hay algunas adendas, ¿no? O algunos reglamentos que están permanentemente modificando algunas leyes, entonces tenemos que estar siempre de la mano con los abogados para que nos estén ilustrando, ¿no? Bien. Entonces, de la función psicológica tenemos la clasificación y reclasificación de los internos. El psicólogo es una piedra clave, es una pieza clave, decisiva en el trabajo, por ejemplo, de la clasificación, ¿no? De repente viendo lo que significa la historia criminológica, viendo de repente también, hay varios criterios para poder clasificar a un interno, ¿no? De repente por ahí su historia psicocriminológica, de repente eso, lo que significa sus estigmas degenerativos, eso es realmente importante también, ¿no? Por ejemplo, las cicatrices, los tatuajes. Hoy en día nuestra sociedad todavía pues está muy arraigada en el tema de que el sujeto con tatuaje es sujeto delincuente, algo así. Como que todavía estamos, pero si tú te vas a Holanda, la gente pues dice en Ámsterdam todo el mundo tiene tatuaje y todos serían delincuentes, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces por ahí también, ¿no? Y las cicatrices, ¿no? Que también es un factor criminógeno, un indicador criminógeno, sobre todo si tienen los brazos, ¿no? Cuando algunos son coroneles, ¿no? Tienen varios nojas, ¿no? Tienen 6 galones, ¿me entienden, no? Los cortes, ¿no? Eso es, ¿no? Algunos criterios de clasificación, ¿no? Y otro criterio importante también, antes que me salga esto, es que cuando nosotros llegue el interno, es algo fundamental que el psicólogo haga sentir su autoridad en el campo profesional que le corresponde. Que quiere decir
Yo lo meto, la pregunta del millón, ¿por qué estás acá? ¿Cometiste delito, sí o no? ¿Este es un indicador de codificación? No, vengo en vano, me han señalado, soy inocente. O sea, el fiscal y el juez están locos, le digo, que te manden acá. O sea, te odian, ¿qué les has hecho? No sé. Algo de que arrepentirse, no, de repente de algo, ¿no? Pero de repente no has robado ahora, pero antes has robado. Sí, antes, pero por ahora no, por lo que vengo no, soy inocente. Entonces estás pagando algo, bueno, sí, te pagas, súbelo así. Entonces eso está mal. Ah, ya está bien. Sí, bueno, sí, pues sí. Y conversa con ellos, ¿no? O sea, estás permanentemente, ¿no? Dialogando con ellos y en algún momento, ¿no? Ellos que trabajas en los pabellones, por ejemplo, ¿no? En el gobierno trabajas con ellos, tienes 80, 100 varones en grupal y yo hago la primera, segunda sesión de arranque, hago lo que tengo que hacer, ya sabe lo que tengo que hacer. Levante la mano aquí, vamos a medir la temperatura, señor. Vamos a medir la temperatura psicológica. A ver, levante la mano aquí. ¿Quiénes son culpables? Al 100%, nadie de la verdad. ¿Quiénes son culpables al 75%? No. Levantan un tercio del grupo. ¿Quiénes son culpables al 50%? Un poquito y así, ¿no? De repente en un momento le digo, no, ¿y quién es inocente? Aquí, levanta uno. A veces no levanta nadie la mano. Señores, aquí inocente no existe. Usted está acá por algo, tiene que asumirlo. Y he visto casos de violación sexual en Lurigancho. Yo fui psicólogo en 2001, cuando impulsamos esta la terapia psicorregativa, me asignaron psicólogo del pabellón 3. Ahorita es pabellón de violadores, hay más de 1000 violadores en Lurigancho actualmente. En el pabellón 3. Y hay gente que a los 2 años, 3 años, 4, 5, hay gente que hasta 8 años demora para decir que sí cometieron el delito. Porque no pueden decir de su boca salir eso. Porque para ellos, para violadores sexuales nunca cometieron, ¿verdad? Y de ahí empezamos a trabajar los mitos, pues. Los mitos, cuando nosotros decimos, ¿no? ¿Y tú por qué la violaste? No, es que, doctor, es una prostituta, ¿no? Y cobra, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba con ella, pero al final me gritó, no sé qué pasó, estuvo de acuerdo. ¿Te denunció? Sí, por eso estoy acá. Bueno, la prostituta también te puede denunciar, se comete violación sexual también contra una prostituta, ¿no? Igualito. ¿Y tú? No, bueno, ella tenía ya era una persona de avanzada edad, ¿no? Ya tenía 68, casi 70, pero y era una persona de avanzada edad, no sé qué ha pasado acá, estoy acá, ¿no? Igual le digo, ¿no? Los derechos para todos, ¿no? O sea, hay situaciones, por ejemplo, que lo que ellos llaman como mecanismo de incidencia de la justificación. Es muy usado. También le he pasado un Word, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo tienen ahí, ustedes lo tienen ahí en el caso de Juan, en el caso de Pepe también. En algún momento, no, lo tienen, ¿no? En algún momento eso también amerita de repente comentarlo en este momento para no perder ese material. De repente, en algún momento, me parece que es Juan, ¿no? O Pepe. El primero de ellos, Pepe, ¿no? Cuando estuvimos en Lurigancho ahora, porque yo estuve en Lurigancho último 2014, 15, 16, 17 estuve en Callao, encontramos varios casos interesantes, ¿no? Y siempre me ha llamado la investigación. No tanto al 100%, pero sí me gusta algo que me indica para investigar. Y en algún momento pudimos evaluar a Pepe, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, él en algún momento pues relata, y nos relató a varios psicólogos cuando lo entrevistamos, de que hay personas, por ejemplo, que de repente por ahí vienen resentidas con el hecho cómo han podido ser desprotegidas por ellos mismos, por los padres. En la medida, por ejemplo, cuando él nos cuenta de que tuvo un trauma en su mente porque fue violado, y fue seducido, y fue manipulado sus órganos genitales cuando era un niño de 10, 11 años. Entonces, aproximadamente. Entonces, hay una suerte de abuso, hubo un abuso contra él, de que a esa edad él no sabía lo que estaba pasando,
y personas mayores que él abusaron en un baño de él. En un baño abusaron de él. Y que en algún momento se trasladó en el tiempo y creó una herida emocional fuerte. Y veía ya a la mujer como una abusiva, una que atropelló sus derechos, y él no podía quejarse. Y en un momento quería decir a su padre, ¿por qué tú me dejaste a expensa de dos personas ajenas que tú no conocías? Y al final pues creó ese resentimiento, ¿no? Y de repente por ahí, motivo por el cual de repente él generó, ¿no?, un acto delictivo de violación posterior. Entonces, por ejemplo, hay otro caso también ahí de Juan, me parece que, ¿no? Entonces, lo que se llama, por ejemplo, violador sexual de tipo migrante, por ejemplo, ¿no? El otro es por seducción. Cuando se hace investigación, hoy en día, pues, en Urigancho existe un programa de agresión sexual en Pabellón 16, donde se está elaborando algunas estrategias para poder hacer un mejor abordaje para los casos de violación sexual, por ejemplo, ¿no? En ese tema, en ese aspecto, por ejemplo, hoy en día nosotros hablamos, por ejemplo, de las idiosincrasias, de las tradiciones, de las costumbres. Por ejemplo, ¿qué pasa con un varón de 32 años, de 30 a 35 años en la selva peruana? Hoy en día tiene la luz verde para que pueda compaginar, para que pueda de repente tener una relación amical, sentimental y algo más con una persona de menor edad. Hablamos de 13 años, 14 años. ¿Ok? Eso es entendible y manejable en su estatus, en su medio. Pero a ver, traslada esa realidad acá. ¿Permitiríamos que una joven de 14 se vincule con un varón de 30 años, 35 años? Pero sí se da eso en la selva peruana. En algunos lugares de la selva de la Amazonía se da. Entonces, yo pensaba que eso se iba a dar acá y terminó preso. Así comentó el Juan allá en el Pabellón 16. Entonces, estamos dándonos cuenta que podría generarse, ¿no?, una nueva figura, ¿no?, de agresión sexual, un tipo de agresión sexual, de tipo migrante. Entonces, un poquito para comentar lo que se viene haciendo también allá en los penales, ¿no? Cuando hablamos de agresiones sexuales, ¿no? ¿Sí? Oye, hablar de las agresiones sexuales es otro campo muy grande, ¿verdad? Muy amplísimo, ¿no? Entonces, hablamos de la función psicológica, sí, evaluación inicial para abrir el expediente, hay que elaborar la historia, ¿no? Y hay que evaluar. Una evaluación psicológica, y no lo digo yo, está en los textos, habla de que en algún momento tiene que partir de tres situaciones, un trabajo de tres situaciones, ¿no? La observación, la entrevista, una buena evaluación psicológica no es lo que de repente por ahí alguien dice, no, oye, tú eres psicólogo, ¿no? ¿Cómo me evalúas? ¿Cómo me ves? Dime cómo soy, amiga. Tú estás estudiando psicología, ¿no? Estás en el 10º ciclo, tú debes saber, dime cómo soy. Ese es el lenguaje pueril, ¿no?, de la gente, el común corriente de la gente, el común ciudadano de a pie, que no tiene una noción exacta de lo que es una evaluación psicológica. Sí, uno tiene que saber todo como una persona. Y tampoco no puede enojarse. Por supuesto. Porque estudiar psicología no te puedes molestar. Entonces, la evaluación psicológica va más allá, ¿no? Entonces, un trabajo de entrevista, que puede ser una entrevista estructurada, donde tú llenas formatos, una entrevista semi-estructurada, donde llenas formatos y conversas, y una entrevista libre, sin escribir nada. Eso no quedan los recuerdos cuando editamos en la universidad técnica de entrevistas de oración. Entonces, cuando nosotros trabajamos en entrevista, es un primer factor de la evaluación psicológica. La observación es fundamental, pero lo que yo digo, por ejemplo, tú no es necesario que veas a la persona para conocer su estado de ánimo, por ejemplo. No es necesario que la veas. Detrás de la pared tú sabes quién es, con qué ánimo viene, cuál es su motivación, cuál es su actitud. Detrás de la pared, siempre lo digo el primer día de clase, cuando trabajamos en la entrevista 1 en la actividad del norte. Entonces, ¿qué decimos, no? A ver, chicos, escuchen lo siguiente, ¿no? ¿Qué dirían ustedes de esta persona si toca la puerta así? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué tipo de persona es? Tímida, muy bien, temerosa, vacilante, ¿no? ¿Sí? Entonces,
toca la puerta así. Y ella, Es una persona ansiosa, apurada, algo pasa, ¿verdad? Y si toca la puerta así, ¿ya la conoces o no? Sí. De repente al 1% que la estás conociendo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos buscando de repente hacer un trabajo de evaluación, partimos de eso, partimos de la aplicación de las pruebas de las baterías, que para mí tienen un peso de 30%, no lo digo yo, lo dice la literatura. Las pruebas auxiliares tienen, para el contexto forense penitenciario en los penales, tienen, eso lo enseñaron hace tiempo. Psicólogos materos antiguos, Freud me dice, las pruebas psicológicas son de contraste, te van a permitir afirmar tu trabajo clínico, el trabajo de entrevista, ahí tú te reafirmas. Y de paso también trabajas los 3 pruebitas, porque el juez te va a pedir en algún momento todo lo actuado. Remítanse la copia de todo lo actuado. ¿Tú qué le vas a dar? O sea, tú manejas la bola mágica, tú eres mandrake, ¿no? Para poder hacer todo lo que es escrito, ¿Cuánta ¿verdad? certeza te va a brindar las pruebas? 20% indica algunos textos. 20%. ¿Qué Sí. texto más o menos? A ver, un poquito de Víctor Amorós Terán, por ejemplo, cuando trabaja manual de entrevista psicológica. También algunas nociones te da la entrevista psiquiátrica de ahorita no me acuerdo. Son 2 ¿Cómo textos. se llama, Víctor? Víctor Amorós. Es un manual muy práctico para manual de entrevista psicológica. Si usted tiene ese manual a la mano, usted se va a dar cuenta qué es lo que hay que saber en un trabajo de entrevista. Porque lo que pasa es que algunos psicólogos dicen que las pruebas que se les practican a los internos te dan una probabilidad de un 99.9%. Falso. Eso lo dicen los psicometristas. Eso dicen los proyectistas, ¿no? El manejo de este tiempo y años. Y eso es falso. Elaborar una figura humana de Karen McCover no te va a decir la personalidad. O sea, si yo se me borro y de repente hago un mal giro con mi mano y rompo la hoja, un síndrome ansioso. Mal, pues. Mucha subjetividad hay ahí, ¿no? Entonces, son pruebas auxiliares, ¿no? En ese momento Claro. ya haces mi dibujo presionando mucho el lápiz, ¿no? En ese momento, pues tal vez. Es tan auxiliar y tan de criterio. Por ejemplo, cuando tú le ayudas al paciente, doctor, no sé dibujar. ¿Y tú qué le dices? Bueno, haga lo que pueda. Nosotros hacemos mucha interpretación. Si te dibuja un palito, una carita, un círculo, un palito, su brazo, eso también tiene una interpretación. ¿Ya? Hay que ver todo eso, ¿no? Entonces, pruebas auxiliares, yo les son, yo en mi camino puedo decir. Para mí es más productivo una entrevista, una observación es más productivo, más peso. No quiero decir que estoy descartando los auxiliares, ojo, porque tienen cierta valía, pero no es muy... No determina. No determina. Todo es una sumatoria. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Entonces, la función psicológica más o menos se lo estamos explicando, creo que contándole creo que está saliendo mejor esto. ¿Ya? La evaluación en el ámbito penitenciario, y ahora acá está la observación directa, documentación, informe de seguridad, copia de sentencias, entrevistas con internos o familiares, ¿correcto? También está en el ámbito de diagnóstico personal criminal, evaluación individual, utiliza métodos válidos, confiables, complejo, integral. ¿Ya? La evaluación en el ámbito penitenciario se realiza a solicitud de la autoridad judicial, ojo ahí, ¿ya? En algún momento. Ahora, cuando se arma la función psicológica dentro de los penales, lo único que tenemos que nosotros atender los pedidos a nivel interinstitucional. Quiere decir, si Juan Pérez está detenido por X delito y pasa su terapia psicológica o trabaja con psicólogo, no puede el interno pedir una constancia de trabajo psicológico, de terapia psicológica. Puede hacerlo, puede pedirlo, pero no procede, porque la única autoridad
autorizada legalmente, institucionalmente hablando, que te permite a ti emitir documentación oficial, es el Poder Judicial, nada más. No corre tu documento. A veces los abogados vienen, no algunos profesionales vienen, están haciendo patrocinado, están pasando la frontera, trabajando, quiero para el juez, para que evalúe bien, no, que me lo pide el juez. Me pide el juez, yo lo voy a atender. Si no, no. Porque está atenta contra el procedimiento. ¿Correcto? Bien, eso es algo que no debo dejar de mencionar. La confidencialidad de la información está en función del pedido legal. No, el tema legal es importante. Ahora les he pegado ahí una foto que es histórica para mí, el último de 2007, donde estoy con creo que hay imprimido pero no se ve, talleres psicológicos en el Urigacho en el año 2007. Así se trabaja. ¿Lo ven? Talleres psicológicos, sí, en un patio, ¿no? Tanta gente, Sí, el que está al lado es San Pedrano, el que está al costado, él es Freddy de Chimbote, el psicólogo, ya psicólogo, se ha consultado acá en la Argentina. Mi hijado, le digo, caminó conmigo en Urigacho por un año, ahí lo tuve a mi lado. Porque ya tengo que acordar, él es Freddy. Y así se trabaja, el psicólogo trabaja así. hacen terapia de control de ira. Sí, manejo de la ira. ¿No? ¿Cómo es? A través de la terapia, nosotros, el que habla, trabaja bastante la terapia psicorrecreativa, como le indico, ¿no? A ver, el control de la ira, el manejo de la tolerancia, están muy relacionados. ¿Yo qué es lo que hago en términos prácticos? Lo que se trabaja en comunidad terapéutica. En la comunidad terapéutica tú pones un banco y al adicto le dices que mira la pared. 15 minutos, 20, 30, 1 hora, 2 horas, medio día. Y todos sus demonios lo visualizan en la pared, se pregunta el mismo, se cuestiona, el mismo se responde y está ahí todo el día batallando. Y va reflexionando. Lo mismo se hace con el privado de la libertad. Al privado de la libertad yo lo tengo 15, 20, 30, 40 minutos parados y nadie voltea, todo el mundo mira de frente. A la pared o al frente, a la malla o a la reja. Y el pobre que se mueve. Oiga, ¿qué voltea? Si acá una simple orden y disposición no acata usted, ¿qué sería en la calle, señores? Y así le damos, ahí lo tenemos. Claro. Que fije su mirada. Fije su mirada al frente y los mantenemos ahí. Y es difícil para ellos, muy difícil porque no saben obedecer. Uno de los grandes problemas que tiene la gente que comete delitos es que no sabe acatar, no sabe obedecer. Se rompe la regla, pues. Entonces, si tú no obedeces a una orden tan simple que significa mira al frente, mire su frente, menos puedo acatar a algo fuera. 5 minutos. Ya es manejo de usted, el criterio de usted. Pero para el control de la ira, realizamos, por ejemplo, el fútbol es un medio para el control de la ira. Por ejemplo, para la cólera, la ira, a veces ellos están muy cargados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usamos el fútbol mudo, por ejemplo, de manera práctica, deporte. ¿Qué significa? 10-10. 10 minutos con reloj, 10 minutos, nadie habla. La pelota en juego, nadie habla. Solamente se comunican así. Silban con los brazos y ya. Porque en el juego sueltan su ajo. En el juego se miran mal. En el juego se meten patadas. ¿Me dejan entender, no? Entonces, ¿qué les dices ahí con ese mensaje? Que están manejándose, están controlando, autocontrol emocional. Sus emociones las están canalizando a través, ¿no?, del ejercicio y a través del llamado, ¿no? Entonces eso es así lo operativizamos. Es una forma de operativizar el trabajo de las emociones, ¿no? Entonces seguimos acá, ¿no? Ahí está otra actividad que realicé en 2001. Bueno, ahí está un poco delgado, ahora está un poco de peso. En 2001 actividad dentro del primer antigancho. Ese es mi pabellón histórico,
ese pabellón que en las paredes estaban detectadas y todo eso, hice actividades dentro del Penal Brigancho en 2001. Entonces, por si ustedes no se dan cuenta, ahí está mi silbato, fíjate. Sí. ¿De un silbato? Sí. Colgado, ese es mi silbato. No les miento, ¿ven? Este es mi silbato. Entonces, es un tema que hoy día tú te vas. Ahora, cuando voy al Brigancho siempre me asignan el pabellón 4, es una experiencia personal que les cuento. Me asignan el pabellón 4. El pabellón 4, a ver, voy a partir de esto. Un penal está organizado de manera formal e informal. De manera formal lo llevan las autoridades. Hay un director, hay un administrador, hay jefes de área. Esa es una organización formal, ¿no? ¿Correcto? Hay un código de ética, hay un código de disciplina, etc. Hay deberes, normativas. Cuando se habla de la organización informal, que muchas veces sí o sí se instaura en un penal, se debe a la presencia de delegados. Hay un delegado general, hay un delegado de deporte, hay un delegado de cultura, hay un delegado de alimentación, delegado de economía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta organización informal, muchas veces cuando la persona va cayendo presa, rescatan a sus colegionarios. Llega el Brigancho, por ejemplo, uno del Porvenir, de la parada. Oye, ya saben que viene la parada, ya saben que está llegando. Se pasan la voz, se informan, no sé cómo hacen, pero ya saben. Oye, los causitas son del Porvenir, han llegado. Ya abran el pabellón para ellos. Distrito, La Victoria. El pabellón 4 es La Victoria. El pabellón 8 es Chorrillos, que estuve en el 2015, por ejemplo. Y último, el 2016, he estado en el pabellón 1, de Los Olivos. El pabellón 20, Comas, y así sucesivamente, de 21 pabellones ya. Entonces, muchas veces las formas de tratamiento que se dan ellos están en base a los manejos de los barrios, de los distritos. Los distritos están para eso. Está distrital, no, esa es la organización informal. Pues. La organización informal dice que ellos se tratan así, se organizan así. ¿Ok? Se organizan así, a través de la distritalización. Pero la organización formal, la autoridad dice que existe una junta de clasificación. Existen profesionales que bajo criterios, Juan Pérez se va a tal pabellón, por su edad, por su delito, etc. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces hay dos formas, ¿no? Formal e informal, para hacer esa discriminación. ¿Ya? Entonces, yo creo que estamos acá avanzando bien. Aquí hicimos una gincana también, me acuerdo. Este es el auditorio, me acuerdo. Actividades en el auditorio del penal. El día del psicólogo. También tenemos día del psicólogo en los penales, pues, ¿no? En abril. Donde hay un psicólogo, hay día del psicólogo, pues se celebra. Jalando la soga, me acuerdo que estábamos dirigiendo una gincana. Por el día del psicólogo, me acuerdo de esa época. Ahí está de los penales también, está acá Basombrío, está Marcelo Perestello, está el doctor Vázquez, Felipe, están las autoridades, ¿no? Todavía no llegaba actualmente el nuevo director del Brigancho, el colega mío en mi promoción, actual director del penal del Brigancho. Acá les he pegado algunos autores que me parece bastante importante mencionar, por ejemplo, Pablo Sánchez Velarde, por ejemplo, es el actual fiscal de la Nación. Y él en el 2002 hace una aseveración, me parece importante, ¿no? Y él dice, por ejemplo, que existen tres factores que vienen a constituir problemas principales en la situación penitenciaria. ¿Cuál es? La sobrepoblación 1, 2, la deficiente infraestructura y 3, el escaso recurso económico. Son tres factores que él enfatizó esa época, ¿correcto? En un pequeño, ¿no? Pero eso es antes que sea fiscal de la Nación, porque su periodo va recién de 2015, que ha iniciado, y termina en 2018, de Pablo Sánchez Velarde. ¿Ok? He permitido ahí, por manera, ¿no? De poder saber de qué estamos hablando. También he pegado a Ávila Herrera, ¿correcto? Que también sostiene que el tema de los penales se basa en el análisis de lo que se deriva las consecuencias de la promiscuidad, problemas de salud, disciplina,
falta de clasificación, no permite llevar un programa científico planificado, ¿no? Pero como lo exige las reglas mínimas de tratamiento para los reclusos, adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito, celebrado en Ginebra el 55. Ese es un documento clave que dicta el punto de partida cómo se debe hacer el tratamiento de los privados de la libertad, ¿ya? El famoso Congreso de Ginebra en el 55. Tenemos a un insigne profesor de San Marcos, Alejandro Solís Espinosa, en el 2008. Alejandro Solís ha escrito varios libros, tiene biología, ha escrito psicología jurídica, tiene varios libros en su haber, ¿no? Entonces, él sostiene que el hacinamiento del sistema carcelario tiene cifras alarmantes a la fecha, ¿no? Problemas como falta de control, ¿no? ¿Correcto? Seguridad, falta de servicios básicos como el acceso a la salud, penal, educación y alimentación. Pero lo principal es que impiden las acciones de resocialización y fomenta la reincidencia. Ese es un punto de vista de Alejandro Solís, correcto. Un teórico importante. Y siempre de repente vamos a hacer una pequeña salvedad acá. Hay muchos teóricos, ¿no? Yo tuve un colega del INPE, el doctor Germán Esmolarana, es abogado, brasileño, y en algún momento yo lo que puedo buscar lo importante del INPE. Estoy hablando del año 90, entre el 85 y 90, más o menos, en la Bolena Pista. Yo tenía 20 años, me acuerdo, en algún momento. Y el tiempo pasó y él seguía enseñando en la universidad San Marcos, Germán Esmolarana, muy conocedor del sistema penitenciario del Perú. Siempre llevaba alumnos a los penales también, y siguiendo los pasos, yo también llevo alumnos a los penales. Y en algún momento me encuentra pues, en Naucayama Guará en 2003. Conocí a mi padre, me dice: hola, ¿y cómo está Víctor? Víctor se llama mi papá. ¿No? Mi papá trabajó para el INPE de muchos años. Y trabajó con él. ¿Cómo está Víctor? Su paisano, ¿no? De Chavín. Entonces, no, está bien, doctor. Tú estás por acá. Ah, muy bien. Y veo que avanza. Sí, hijito, muy bien. Yo tenía 23, ¿cuántos años? No, sí, ¿cuántos años? ¿No? Tenía menor edad. Entonces, ¿por qué le comento eso? Porque él sí es un psicólogo, perdón, es un abogado que conoce la realidad y ha trabajado en el penal. Eso también hay que tener cuidado. Hay que tener, si uno merece credibilidad y debe tener autoridad sobre algo, tiene que haber vivido esa experiencia. Si no, no. Hay muchos teóricos que escriben sobre criminalidad y son escritores y nunca conocen a un interno, no conocen una cárcel. Y eso también hay que destacar, ¿cierto? Y yo puedo dar fe que Germán Esmolarana sí conoce la cárcel, porque yo lo he visto varias veces. A este señor no me consta, pero ha escrito varios libros. Entonces, eso también hay que un poquito diferenciar, ¿no? No sé si cabe esa salvedad. Entonces, aquí he pegado también un tipo de prevención primaria. Sí, yo creo que es parte también de la literatura, usted lo sabe. Prevención primaria que sea en los colegios, sí. Hablamos, como decía mi cine profesor de San Marcos, por ejemplo, el creador de la teoría de la personalidad decía, no recuerdo el nombre, decía que la escuela es el primer ente de socialización del sujeto, la escuela. Y que en algún momento, lo tengo acá y no me sale, y decía que en algún momento la escuela, como es el primer ente socializador, porque ya el niño ve a más de 30 o 40 conductas diferentes, ya no ve al papá y la mamá, y entendía que el maestro debería jugar un rol gravitante en la educación, una segunda casa del niño, ¿ya? Y de alguna manera quiero destacar eso, ¿no? Que la prevención primaria es importantísimo, y si queremos, como dice el Urigancho hoy en día, no en el frontis, sino en el frontis, pero en la parte de adentro, en la pared, dice usted alguna vez va a ir, dice, educar al niño antes de castigar al adulto, dice, frase célebre. Entonces, ese es un gran problema en nuestro país.
que no se asignan los recursos necesarios en temas de educación. Y ese gran problema, donde se dijo, de acuerdo al, porque existe, el psicólogo tiene ahorita un código, perdón, tiene una ley del psicólogo a nivel congresal, donde alguna autoridad dijo alguna vez, debe haber un psicólogo en cada colegio. Letra muerta, hasta ahora no hay nada, no soy padre. ¿Correcto? Donde hoy en día no es que hablen mal de los profesores, de los maestros, el curso de docente, del magisterio. También sabe leyes. Y en algún momento, hoy en día los profesores son capacitados un mes, 2 meses, y ya dirigen un departamento psicopedagógico y ya están dando charlas de psicología. Eso también hay que llevarlo a una crítica, pero constructiva, porque o darle más armas, o darle más estrategias de intervención, o que sea un psicólogo, pues. Pero no con un mes, 2 meses vamos a pretender resolver un problema de aprendizaje. Entonces, eso es también una crítica, ¿no?, que hay que desarrollar. Prevención primaria, en colegios, prevención secundaria también, pero ya cuando se detecte el problema, el ilícito o la falta. También hay que abrir un poquito claro, cuando hablamos de delincuencia juvenil, hablamos de faltas, ¿correcto? Y hablamos del calificativo de infractores. El menor de edad comete en nuestro país falta, no comete delito, como ahí. Son infractores. Es una infracción. Es una infracción. Pero también amerita una privación de libertad también, en todo caso. ¿Ya? Y eso pasó, pues, en el punto 2, cuando nosotros recibimos a los juveniles, a los 50 delincuentes juveniles de Maranga, los recibimos un domingo de noviembre de 2012, me acuerdo. Llegó a nuestro penal, yo estaba jefe de psicólogos en Piedras Gordas en el 2012 hasta el 2014, verano, y me voy a Lurigancho. Y llegó Ignacio y compañía, llegó. O Ignacio está en el Ampón 2, está en el complejo penitenciario de Ampón 2.